Bienvenidos a este Jupyter Notebook, donde vamos a ver una demostración sobre la codificación OneHot. En el Jupyter Notebook vas a encontrar una descripción sobre esta técnica y también sobre la codificación utilizando k-1 y k variables dummies, como discutimos en el video anterior. En la parte introductoria también vas a encontrar las ventajas y las limitaciones de este tipo de codificación. En este demo vamos a realizar la codificación OneHot utilizando Pandas, Scikit-learn y Feature Engine. En la demostración vamos a utilizar los datos del Titanic. Primero que todo necesitamos importar nuestros objetos para utilizar las codificaciones OneHot. El primero es con el OneHot Encoder de Scikit-learn y el segundo es el OneHot Categorical Encoder de Feature Engine. Luego continuamos con la carga del dataset Titanic y vamos a utilizar 4 variables, las que vemos aquí. Acá las cargamos y para la variable cabin vamos a utilizar solo la primera letra para facilitar la demostración. En la sección anterior, cuando hablamos de los diferentes métodos de sustitución, aprendimos que es muy importante aprender todos los parámetros de nuestros transformadores en el segmento de entrenamiento y luego pasarlos en nuestro segmento de prueba. Y lo mismo aplica con todos los métodos de codificación. La razón más importante para aconsejar esto es porque no sabemos si en los datos futuros vamos a tener todas las categorías que estuvieron presentes en el segmento de entrenamiento o si vamos a tener quizás más o menos categorías. Y por lo tanto queremos anticiparnos a esta incertidumbre desde el principio y colocar los procesos adecuados para minimizar los problemas que podamos tener cuando pongamos nuestros modelos en producción. Por lo tanto, lo que aconsejamos es siempre separar para cualquier método de codificación o para cualquier método de procesamiento, separar nuestros datos en los segmentos de prueba y de entrenamiento, que se puede hacer simplemente utilizando esta función de Scikit-learn. Exploremos ahora las categorías de las diferentes variables que tenemos. Empecemos con la variable sex, donde tenemos 2 categorías, female and male. La variable envar, que tiene 3 etiquetas, que vemos acá, S, C, Q, y también acá están los datos ausentes. Y por último, la variable cabin, que tiene 9 etiquetas, y fíjense también que tenemos datos ausentes o faltantes en esta variable. Primero vamos a ver cómo hacer la codificación OneHot utilizando Pandas. Este método tiene varias ventajas. Primero, es rápido. Segundo, devuelve un data frame que tiene pandas y tiene todos los nombres de las variables, por lo tanto es fácil identificar cuál variable binaria es la correspondiente a nuestra variable original. Una de las limitaciones es que no preserva la información del segmento de entrenamiento para propagarla al segmento de prueba. Y esto es porque el método de pandas getDummies crea tantas variables binarias como existan categorías en la variable. Entonces, por ejemplo, si en el segmento de entrenamiento la variable color tiene 3 categorías, va a crear 2 variables dummy. Sin embargo, si la variable color tiene 5 categorías en el segmento de prueba, va a crear 4 variables binarias y por lo tanto nuestros segmentos de entrenamiento y de prueba van a terminar con un número diferente de variables, lo cual es incompatible con los métodos de entrenamiento de modelos que tiene Scikit-learn. En la práctica, no deberíamos utilizar el método getDummies en nuestro pipeline de Machine Learning, a no ser de que tengamos funcionalidad adicional para poder contrarrestar el efecto que tiene. Veamos ahora un ejemplo utilizando el método de pandas. En primera instancia vamos a utilizar la variable sex y vamos a guardar los resultados en un data frame temporal e invocamos el método getDummies de pandas. Vemos que crea 2 variables binarias, female and male, por cada una de las categorías dentro de nuestra variable. Para facilitar la visualización, vamos a colocar la variable original al lado de las variables binarias que estamos creando. Acá vemos entonces que cuando la variable original era female, tenemos 1 en la variable female y 0 en la variable male y así sucesivamente. Repitamos el mismo procedimiento para la variable embarked. Vemos nuevamente que creamos 3 variables binarias, una por cada una de las categorías que teníamos en nuestra variable original y nuevamente para facilitar la visualización coloquemos nuestra variable original.
Nos damos cuenta, tomemos este ejemplo de Q aquí, cuando la observación tenía embark Q, tenemos 1 en nuestra variable binaria y 0 en las otras dos. Podemos repetir lo mismo para la variable cabina. Es importante resaltar que por defecto el método getDummies no codifica los datos faltantes o missing data, que si recuerdan originalmente vimos que estaban presentes en dos de nuestras variables, y si miran la documentación de Pandas se van a dar cuenta que hay que explícitamente decirle al método que queremos que codifique los valores faltantes como una variable binaria adicional. Veamos ahora cómo podemos utilizar el método de Pandas getDummies para codificar todas las variables categóricas que tengamos en nuestro conjunto de entrenamiento. Vemos aquí que invocamos el método nuevamente, pasamos todo el segmento de entrenamiento y nos damos cuenta que podemos codificar todas las variables categóricas que teníamos. Es importante resaltar aquí que es sencillo identificar la variable binaria que corresponde a la variable original. Por ejemplo, aquí la variable sex tiene su primera categoría binaria female y la variable sex tiene la segunda categoría binaria male, y así sucesivamente para el resto de las categorías. Nos damos cuenta acá que cuando aplicamos el método de Panda para el segmento de entrenamiento nos devuelve 13 variables. Y cuando hacemos lo mismo para el segmento de prueba, nos devuelve 12 variables. Esto simplemente sucede porque en el segmento de prueba no teníamos la categoría T en la variable cabin. Y esta es una de las desventajas de este método getDummies y nos puede causar problemas cuando ponemos un modelo en producción. Ya que, por ejemplo, si estamos utilizando scikit-learn para hacer el scoring, este requiere que el segmento de entrenamiento y el segmento de prueba tengan exactamente el mismo número de columnas o de variables. Si queremos usar el método getDummies para crear k-1 etiquetas, simplemente lo que tenemos es poner explícitamente este parámetro aquí, dropFirst igual a true, y eso nos va a crear k-1 variables por cada una de las etiquetas que tengamos. Veamos nuevamente los ejemplos que vimos anteriormente. Para la variable sex solo tenemos una variable dummy. Para la variable embark tenemos 2. Vale anotar nuevamente que acá no está codificando los valores faltantes, y lo mismo podemos hacer para todas las variables en nuestro entrenamiento. Vale la pena anotar que cuando utilizamos todo el segmento de entrenamiento, el método getDummies nos devuelve esta vez solamente 10 variables, 10 columnas, una menos por cada una de las variables categóricas que teníamos. Como ya dijimos anteriormente, explícitamente hay que decirle al método getDummies de Pandas que queremos codificar los datos faltantes, y esto simplemente se hace fijando esta variable de aquí, dummyNA, este parámetro, igual a true. Y ahora vemos como, por ejemplo, para la variable embark tenemos Q, S y nan, la variable binaria que indica los valores faltantes para esta variable embarked. Veamos ahora la codificación one-hot utilizando scikit-learn. Las ventajas es que es rápido, crea el mismo número de variables tanto en el segmento de prueba como en el segmento de entrenamiento. Sin embargo, las limitaciones son que nos devuelve un NumPy array, que es realmente rápido si queremos hacer computaciones adicionales, pero ya que no nos devuelve un data frame de Pandas, no tenemos el nombre de las variables, lo cual puede hacer muy difícil cualquier exploración que queramos hacer de las variables. Para hacer la codificación one-hot utilizando scikit-learn, llamamos nuestro objeto onehotEncoder y fijamos este parámetro categories en auto, que quiere decir que automáticamente identifica todas las variables categóricas en nuestros datos. dropFirst para que nos devuelva k-1 variables dummies, o si colocamos drop = false, nos va a devolver k número de variables dummies por cada categoría que tengamos en nuestras variables. Luego lo que tenemos que hacer es llamar el método feed para poder ajustar el codificador en nuestros datos, y dense cuenta que explícitamente tenemos que definir cuál es el método para llenar los valores faltantes. En este caso vamos a utilizar esta cadena missing para identificarlos. Si queremos ver cuáles fueron las categorías que aprendió el codificador, podemos llamar categories y nos damos cuenta que para la primera variable sex aprendió 2 categorías, para la siguiente variable que era cabin aprendió las diferentes cabinas, y adicionalmente la categoría para los datos faltantes que es missing, y lo mismo para la variable embarked.
Ahora lo que tenemos que hacer es transformar nuestros datos utilizando el codificador que ya ajustamos y para eso llamamos el método transform, pasamos nuestro segmento de prueba, utilizamos el mismo método para llenar los datos faltantes y podemos observar aquí, llamando .head, cuáles fueron las variables que logramos transformar. Como ya habíamos mencionado anteriormente, con scikit-learn no nos devuelve el nombre de las variables, entonces más o menos tenemos que decodificar nosotros mismos qué es lo que estaba sucediendo. Igual podemos derivar que la primera columna corresponde a la variable dummy male, masculino, y las variables 1 a 3 son las variables dummies por cada una de las categorías de la variable cabin, que tenemos missing, Q y S, y así sucesivamente para el resto de las variables. Este método requiere que entonces manualmente adicionemos el nombre de las variables para poder más o menos explorarlas y entender qué es lo que está pasando. Y aquí les presentamos dos formas de hacer esto, de poner nuevamente los nombres de las variables. No somos fanáticas de estas implementaciones y les recomendamos utilizar Feature Engine, que ahora vamos a explicar. De las ventajas para utilizar codificación OneCode utilizando este paquete es que es rápido, nos devuelve un data frame, nos devuelve el nombre de las variables y nos permite seleccionar cuáles son las variables que queremos codificar. Para utilizar entonces Feature Engine utilizamos el objeto que importamos anteriormente, OneHot Categorical Encoder. Por ahora vamos a fijar este parámetro para none y vamos a explícitamente seleccionar cuáles son las variables que queremos transformar y le vamos a decir drop last equal true para que nos devuelva k-1 variables cuando estemos codificando. Simplemente llamamos el método fit, le pasamos nuestros datos y aquí podemos ver cuáles son las variables que ha codificado. Vemos que, como dijimos que era la variable sex y la variable embark, tenemos nuestras variables dummies para cada una de ellas. Y luego aplicamos el método transform en nuestro set de entrenamiento y obtenemos las variables transformadas. Es importante resaltar que Feature Engine devuelve las variables con sus nombres, que es bastante útil, y elimina la variable original, dejando el conjunto de datos listos para seguir explorando y construir los modelos de Machine Learning. Podemos aplicar también ahora nuestro codificador en nuestro segmento de prueba, como hacemos aquí. Si queremos que Feature Engine automáticamente seleccione todas las variables categóricas, lo que hacemos es no explícitamente decirle cuáles son las variables que queremos codificar. Y de hecho, después podemos llamar esta variable features y nos va a decir cuáles fueron las variables categóricas que automáticamente detectó. Y nos damos cuenta aquí que tenemos una variable dummy por cada una de las categorías que teníamos en nuestro conjunto de datos. Vale la pena resaltar aquí que tenemos la categoría T que está presente en la variable cabin en nuestro segmento de entrenamiento. Y cuando usamos el mismo transformador para nuestro segmento de prueba, vemos que preservó la categoría que estaba presente en el segmento de entrenamiento, pero que no estaba en el segmento de prueba, y por lo tanto manipula nuestros datos de forma que nos facilite el uso de toda esta información para hacer las predicciones de modelos de Machine Learning. Esto es todo por ahora y esperamos que les haya gustado y nos vemos en el siguiente notebook.